Amén. ¿Cómo están ustedes? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra primera clase, segundo video, pero primera clase de nuestro discipulado siguiendo los pasos de Jesús. Si es primera vez que tú nos ves, queremos desear bendición para tu vida. Este discipulado, ¿cierto?, que lo hacemos para nuestros discípulos, para aquellos que están allí, ¿cierto?, constantemente viendo estos videos, haciendo sus tareas, pero queremos invitarle a la gente que también nos ve a través de YouTube, ¿cierto?, a través de YouTube, estos videos que van a alcanzar a muchas personas. Queremos invitarle también a hacer esto con responsabilidad. ¿Y qué es hacer esto con responsabilidad? Es asumir esto, ¿cierto?, como algo importante en su vida. Por lo tanto, yo le voy a invitar que usted pueda tomar contacto con nosotros al WhatsApp que aparece ahí en pantalla para poder incluirlo, ¿cierto?, en nuestro grupo de WhatsApp, para poder incluirlo también, ¿cierto?, en los videos anteriores. Si usted no ha visto los videos anteriores posiblemente o no va a ver los videos anteriores, poder enviarle el material, poder enviarle los PDF, poder enviarle todo para que usted nos pueda enviar sus tareas y usted sea parte, ¿cierto?, de este discipulado. Amén. Quiero saludar a cada uno de ustedes también, nuestros hermanos y hermanas que están inscritos en este discipulado oficialmente y que son parte de este discipulado. Desearles las más ricas bendiciones de parte del Señor, esperando que el Señor también en el día de hoy, ¿cierto?, nos ayude y nos abra nuestro entendimiento para que este discipulado sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Lo que ustedes van a ir viendo en pantalla a continuación, le voy a poner acá, por ejemplo, un ejemplo. Ahí está. Ustedes van a ir viendo esto en pantalla, ¿cierto?, que es el PDF, el cual yo les envío junto con este video. La idea es que ustedes vean primero este video, el PDF lo pueden imprimir o lo pueden ver ahí en su computador o en su teléfono, ¿cierto?, que es la clase que nosotros vamos a hacer en el día de hoy. Aquí está toda la información escrita, por lo tanto de aquí no se nos va ningún detalle. Y en base a esta información escrita, nosotros vamos a ir entonces haciendo nuestro discipulado. Amén. Bueno, dice, en primer lugar, dice, bienvenido, ¿cierto?, al discipulado siguiendo los pasos de Jesús. ¿Por qué se llama el discipulado siguiendo los pasos de Jesús? Muy simple, porque nos vamos a apegar a una gran verdad bíblica que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el que sigue a Jesús está en la verdad, el que sigue sus pasos está en la verdad, el que sigue, ¿cierto?, las enseñanzas y todo lo que Jesús nos está a diario, ¿cierto?, enseñando a través de la Escritura y que nos va a estar también a través de este discipulado, vamos a ir aprendiendo, ¿cierto?, de mucho de Jesús. Todo eso, amados míos, ¿cierto?, nos va a llevar a la verdad. Entonces ahí se cumple algo muy importante, que la palabra del Señor, que este camino, ¿cierto?, es Jesús, que es la verdad y la vida. ¿Qué vida? Esa vida eterna que vamos a vivir un día, ¿cierto?, todos. Muy bien, vamos a ir entonces a la siguiente página para poder comenzar ya, ¿cierto?, con nuestro discipulado. Tenemos acá ya la siguiente página y vamos a leer. Amén. Dice, este discipulado está basado principalmente en la palabra de Dios. Amén. No está basado ni en libros ni en ninguna otra cosa, sino que en la palabra, específicamente en la Biblia. Amén. Repito, este discipulado está basado principalmente en la palabra de Dios, en el Evangelio Santo de Jesús y en la experiencia que Dios nos ha permitido vivir en sus santos caminos. Esta primera parte yo quiero que usted la entienda y tenga la claridad que este discipulado está basado en la Escritura, en la palabra, ¿cierto? Por eso se llama siguiendo los pasos de Jesús, porque nosotros vamos a seguir los pasos de Jesús. Amén. Y vamos a aprender a través de eso. Otra cosa importante que dice, ¿cierto?, es que es necesario, que está basada en la palabra, ¿cierto?, y en el Evangelio, el Santo Evangelio de Jesucristo, y en la experiencia que Dios nos ha permitido vivir en sus santos caminos.
la experiencia que nosotros hemos tenido en el Evangelio, o yo personalmente en el Evangelio, no fue muy buena. ¿Por qué? Porque al principio fui, lo digo, lo puedo decir libremente, ni siquiera fui bien enseñado. La verdad que siempre asistí a la iglesia desde muy pequeño, pero en realidad yo iba a escuchar un sermón, iba a escuchar historias, muchas veces arriba de un púlpito, ¿cierto? Testimonios. En la escuela dominical muchas veces se nos enseñaba, pero no era realmente la esencia de la palabra, sino que como que se mezclaba con muchas cosas que al último uno no entendía. Y un día se hablaba de un tema, otro día se hablaba de otro, por lo tanto yo nunca aprendí de la palabra. Cuando volví al Evangelio, yo me fui a los 14 años del Evangelio, de la iglesia, aunque antes de eso me había descarriado que rato ya, porque desde muy niño que fui un poco rebelde. Pero después volví a los 29 años. A los 29 años volví, ¿cierto?, a los caminos del Señor. Y también pasó un proceso, un tiempo donde volví a vivir lo mismo, ¿ya? Y la verdad es que nadie se preocupó de discipularme, nadie se preocupó de enseñarme cosas básicas. Entonces muchos hablaban del Antiguo Testamento, de la ley, hablaban del Nuevo Testamento, hablaban de los milagros de Cristo, hablaban de los apóstoles, las cartas paulinas, hablaban del Apocalipsis, y en el fondo de todo esto yo no entendía nada. ¿Por qué? Porque no había un orden de cómo aprender las cosas, y menos un fundamento. Amén. Entonces esa experiencia, esa mala experiencia que yo tuve en el Evangelio, yo la quiero revertir en usted. No quiero que usted tenga esa mala experiencia. Posiblemente dentro de nuestros discípulos, de la gente que está en este discipulado oficialmente, ¿cierto? Hay muchas personas que ya llevan años en la iglesia. Y eso, amado mío, yo creo que usted va a estar muy de acuerdo conmigo. A veces llevamos 10, 20, 30, 40 años y a veces no aprendemos nada. Estamos ahí memorizando algunos textos, algunas cosas, pero en realidad no hemos aprendido mucho. Amén. Eso se refiere con respecto a nuestra experiencia. Dice, es necesario hoy en día que los nuevos creyentes es necesario hoy día que los nuevos creyentes y que los que por años han servido a Dios fundamenten su fe, y que no sea solo emoción, creencia o religión, más bien sea por convicción, el querer servir a Dios y seguir los pasos del Maestro Jesús. Justamente lo que yo le estaba mencionando, ¿cierto? Muchas veces caminamos en el Evangelio, muchas veces pertenecemos a una iglesia, muchas veces estamos ahí, pero no hemos sido discipulados, ¿cierto? Entonces, ¿qué vivimos? Vivimos en un mundo de emoción, en un mundo de religión, en un mundo de creencias, en un mundo, ¿cierto?, donde la verdad que nuestra fe no está fundamentada. Entonces, cuando nos pasa algo o pasamos por alguna dificultad, alguna prueba, decaemos espiritualmente, no estamos firmes, porque nos hemos edificado sobre un fundamento, ¿cierto? Entonces, estamos acostumbrados también a ir a la iglesia, a vivir de emociones, ir a la iglesia, cantar, levantar los brazos, llorar de alegría, ¿cierto? Entonces, es una emoción que se vive en el momento en la iglesia, pero luego nos vamos de la iglesia y nos olvidamos que somos cristianos y seguimos haciendo nuestra vida cotidiana. Entonces, no, amados míos, nosotros tenemos que entender que somos cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y toda la vida en que nosotros estemos sirviendo a Dios, ¿cierto? Tenemos que ser verdaderos cristianos, día, tarde y noche, días completos. Amén. Continuamos. Para que este discipulado sea de bendición en su vida, usted necesita tener un corazón dispuesto a ser ministrado, una mente dispuesta a ser enseñada, un cuerpo enérgico y dispuesto a ser tratado, y un espíritu vivo para que la obra de Dios se manifieste en usted a través del Espíritu Santo. Eso es muy importante, amados míos, todo lo que dice acá. Para este discipulado, ¿cierto? Para que sea de bendición, usted va a tener que
¿cierto? Tener un corazón dispuesto para ser ministrado. Aquí hay muchas cosas que usted va a aprender que nunca escuchó seguramente. Amén. Y seguramente usted lo va a relacionar con su enseñanza o con la doctrina que se enseña en una iglesia, y ese corazón a veces va a estar ahí un poquito endurecido a decir, no, esto no puede ser así, pero lo vamos a ver en la palabra del Señor. Amén. Nada de lo que vamos a enseñar acá es algo que a nosotros se nos está ocurriendo o que estamos inventando, ¿ya? También dice que tenemos que tener un cuerpo, ¿cierto? Dispuesto, porque cuando me refiero al cuerpo me refiero a la carne, porque esta carne a veces es rebelde, ¿cierto? Entonces a veces uno dice, hermanos, tenemos que orar, hay que ayunar, tiene que leer la palabra y todo lo que tenga que ver con un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer o con una acción, ay, como que nos cuesta y no nos gusta. Hacer las tareas, por ejemplo, hacer las tareas. Es complicado para algunos, siendo que si usted se dispone, en menos de una tarde usted ve el video y puede hacer su tarea de forma inmediata. Yo le aseguro que en 2 horas que usted destine a esto, 2 horas a la semana, este discipulado va a ser de gran bendición para usted. Mire, no es tanto. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente página. Yo quiero evitar esta vez hacer videos tan largos porque el año pasado los videos se nos extendían mucho, entonces voy a tratar de apegarme a lo que tengo escrito para que esto no sea tan largo, ¿ya? Dice, perdón, vamos a revisar acá, sí, está bien. Dice, para que una construcción, ya sea esta una casa o un edificio, debe tener un buen cimiento, entre paréntesis, un fundamento, porque no servirá de nada que esta construcción sea hermosa y que a simple vista de todos se vea, ¿cierto?, una construcción firme, y posiblemente cuando venga un temblor fuerte o un terremoto, esta construcción se venga abajo. Amén. Aquí nosotros tenemos que entender algo muy importante, el fundamento. Aquí en este discipulado lo que vamos a entregar son los cimientos, los fundamentos. Algo que todo cristiano debería tener al inicio, cuando empieza a caminar, ¿cierto?, en el camino del Evangelio. Usted debería ser discipulado, y no un discipulado que dure 1 mes o 2 meses, porque en realidad eso no va a hacer mucho efecto en su vida. Este discipulado dura 1 año o un par de meses, 10 meses, de marzo a diciembre, y posiblemente va a ser corto, pero después de este discipulado, desde ya le dejamos cordialmente invitados para que sea parte de nuestra escuela bíblica, que dura 3 años, ¿ya? Después de la escuela bíblica tenemos ya escuelas de líderes y otras cosas que vamos a ir haciendo, pero ¿cierto? Estamos acá en este momento en el discipulado. Entonces, es fundamental, amados míos, ¿cierto? Como el ejemplo que poníamos acá, si nosotros construimos una casa, un edificio, pero si el cimiento es malo, si no le hacemos un buen cimiento, o definitivamente si no le ponemos cimiento y construimos sobre la tierra, hacemos un radier y de ahí para arriba construimos el edificio, la casa, el primer terremoto, ¿cierto?, nos va a echar abajo esta construcción. Por muy linda que se vea, por muy firme que se vea por fuera, esa construcción va a ser botada. Eso le pasa al cristiano cuando no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque a veces nos vemos muy lindos por fuera, nos vemos muy lindos, nos vestimos como cristianos, nos arreglamos como cristianos para ir a la iglesia, nos vemos firmes, hablamos a la gente y le decimos que hay que creer en Dios, hay que tener fe, y tenemos nos vemos hacia las personas, hacia los demás, sí, firmes, bonitos en el Señor, pero no tenemos fundamento, ¿cierto? Y si esa persona, ese cristiano que habla muy bonito del Señor, que se ve bonito para el Señor, ¿cierto?, que se ve que el Señor está haciendo una obra, físicamente hablando, por fuera, vemos que no tiene fundamento. ¿Cuándo vemos esto? Cuando viene el primer problema o la primera prueba y ese cristiano se derrumba, no quiere ir a la iglesia, no quiere orar, no quiere servir más al Señor porque se le presentó una prueba. Entonces, ¿qué pasó con él? No tenía fundamentos. Entonces se vino abajo. Todo lo que construye para arriba se viene abajo. Es en vano construir, hermano. Es en vano construir si no hay un fundamento. Amén. Es por eso que es importante que usted entienda eso. Y este discipulado le va a entregar a usted eso, un fundamento para que usted pueda, ¿cierto?, mantenerse firme en el Evangelio. Para un cristiano, un seguidor de Cristo,
Es muy importante conocer y entender principios básicos. Mire lo que estamos hablando acá, principios básicos, el fundamento, lo cual le permitirá avanzar correctamente por este hermoso camino del Evangelio. Sin estos fundamentos caminará a ciegas, llenos de duda, de incertidumbre y fracaso. Mire lo que dice ahí. Bueno, entonces, algo muy importante, ¿cierto?, que debemos entender, que el cristiano tiene que tener fundamento. Y dice que es lo básico, ¿cierto? Nosotros vemos que esto tiene que ser lo básico, lo fundamental. O sea, un cristiano sin fundamento, todo lo que pueda construir en su vida espiritual se va a venir abajo cada vez que venga un problema, una dificultad, una enfermedad, cualquier cosa, porque no tiene fundamento. Pero si usted está firme, si usted tiene fundamento, por muy fuerte que sea el movimiento en su vida espiritual, nada lo va a echar abajo, se va a mantener firme, posiblemente se va a agrietar, se va a descascarar, ¿cierto? Pero ahí va a quedar firme, nada lo va a botar. Total, eso tiene arreglo, tiene solución, ¿cierto? Así que por eso es importante los fundamentos que vamos a entregar en este discipulado. Amén. Y son cosas básicas, hermanos, son cosas básicas que el cristiano debe entender. Hay algo muy importante. Hay gente que viene al Evangelio, hay personas que vienen a Cristo, ¿y qué pasa con estas personas? Muchos de ellos comienzan a estudiar la palabra y comienzan a leer la Biblia y quieren leerse la Biblia completa y quieren saber muchas cosas, pero en el fondo no tienen lo principal, que es el fundamento. Antes de edificar su vida espiritual, antes de aprender, antes de convertirse en un maestro de la palabra, usted debe tener fundamento. ¿Por qué? Porque posiblemente usted se convierta en un maestro de la palabra, usted aprenda mucho de la palabra, pero si no tiene fundamento, ¿qué va a pasar con ese maestro de la palabra? Pura letra. Lo único que va a tener conocimiento, pero no va a tener una convicción de que es un cristiano y que está haciendo la palabra. Ese hombre o esa mujer, ¿cierto?, va a ser un conocedor de la Escritura, va a saber, pero no la va a hacer, no la va a poner por obra. ¿Por qué? Porque no tiene los fundamentos. Entonces hay gente que quiere construir su vida espiritual de forma rápida, quiere saber mucho, quiere tantas cosas, pero lo principal es que se han olvidado de los principios básicos que debe tener un cristiano. De ahí para arriba podemos comenzar a construir muchas cosas, pero no puede usted pensar en venir al Evangelio y comenzar a hacer de su vida espiritual una construcción tremenda, bonita, hermosa, si usted no tiene fundamento. Imagínese usted que Jesús discipuló 3 años a sus discípulos, a sus apóstoles. 3 años. Y todos los días, y todo el día, y toda la noche. Recuerden que Jesús andaba con ellos, ¿cierto? Todo el día, toda la noche, dormía con ellos, viajaba con ellos, comía con ellos, todo. Entonces, si usted multiplica 24 horas por 365 días, y eso después lo multiplica por 3 veces, se va a dar cuenta que ese discipulado duró mucho, hermano. Mucho, ¿cierto? Si nosotros vamos a este discipulado, que usted va a destinar 2 horas o 3 horas a la semana para este discipulado, entre ver el video, hacer las tareas, imagínese usted, no es nada, pero así todo le va a servir, porque va a ser de un año completo, una vez por semana, pero un año. Si usted hace sus tareas, si usted le pone empeño, le aseguro que va a aprender. ¿Por qué? Porque lo vimos ya en nuestros hermanos y hermanas que hicieron el discipulado del año pasado. Hoy día ya están en la escuela bíblica. Quizás llegaron 100 al discipulado y se quedaron 10 con nosotros y terminaron el discipulado. Y hoy día están en la escuela bíblica. Pero yo tengo la seguridad que esos 10 que llegaron del discipulado a la escuela bíblica van a terminar la escuela bíblica, que son 3 años, porque ellos ya aprendieron. Ellos ya aprendieron principios básicos del Evangelio. Ellos tienen cimientos. ¿Se da cuenta? Que esto sirve de mucho. Amén. Continuamos, entonces pasamos a la siguiente página. Dice, ¿por qué somos discipulados? ¿Por qué debemos discipular?
En Mateo capítulo 28, del versículo 16 al 20, dice lo siguiente. Como título, este párrafo dice la gran comisión. Y esto da respuesta a todo. ¿Por qué somos discipulados y por qué debemos discipular? ¿Cierto? Aquí está la respuesta. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esos discípulos, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Evangelio de Jesucristo, las enseñanzas de Él, ¿cierto? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que esto es muy importante? Por eso, ¿cierto? ¿Por qué debemos ser discipulados y por qué debemos discipular? ¿Por qué somos discipulados? Para poder discipular. Ahí está la respuesta. Nosotros somos discipulados para poder discipular a otros. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, a través de Cristo Jesús, a través de su Evangelio, nosotros debemos ponerlo por obra y hacerlo en otros. Amén. Esa es la visión de Cristo. Yo los alcanzo a ustedes, pero ustedes alcanzan a otros. Y esos otros a otros. ¿Por qué? Para que se cumpla esta gran comisión, amados míos, de rescatar al mundo, rescatar a las almas, de traerlas al reino de Dios. Amén. Ojo con eso, que este trabajo no tiene que ver con que yo como iglesia me esfuerce en traer a la gente a mi iglesia. No, yo debo predicar, debo enseñar, debo discipular, debo orar por la gente, debo ungir a los enfermos, debo visitar a los enfermos, debo ir a la cárcel, a los hospitales, debo ayudar a las ancianas, a las viudas, a los huérfanos, a todo el mundo, llevando una palabra de Cristo Jesús, ¿cierto? Con el fin de que ellos acepten a Cristo en su vida y vengan al reino. Donde la gente después se congregue es un tema personal. Uno generalmente lo invita a su casa, pero tiene que ser una invitación. No es que yo tome una persona. Yo he discipulado a mucha gente para la honra y la gloria del Señor. He discipulado a mucha gente. Yo podría tener 500 personas en nuestro ministerio, pero no alcanzamos a hacer ni 100. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no trabajamos para nuestra iglesia, para las 4 paredes, nosotros trabajamos para el reino de los cielos. Y esa tiene que ser la visión de un cristiano. Amén. Entonces nosotros somos discipulados para discipular a otros. Por eso, ahí respondemos esta pregunta, las 2 preguntas que tenemos arriba. ¿Por qué somos discipulados y por qué debemos discipular? Ahí está la respuesta. Es un mandato de Jesús, después de que ellos fueron discipulados, ¿cierto? Jesús los mandó a hacer discípulos. O sea, ¿a qué los mandó? A discipular. Amén. Ahora bien, vamos a ver aquí en la siguiente página qué es un discípulo. Amén. ¿Qué es un discípulo? Vamos a verlo acá, de forma inmediata. Dice, un discípulo o discípula, nombre masculino y femenino. Dice, persona que recibe enseñanzas de un maestro o quien sigue estudios en una escuela. Segunda definición que tenemos. Persona que sigue y defiende las ideas y doctrinas y métodos de un maestro. Amén. Tenemos estas 2 definiciones que encontramos en un diccionario común, pero iremos a la definición bíblica. Esta definición que tenemos acá, amados míos, es una definición que nosotros sacamos de un diccionario común y corriente. ¿Ya? Es una definición que sacamos de un diccionario común y corriente. Pero ahora vamos a ir a ver la definición bíblica de lo que es un discípulo, para que usted entienda, ¿ya? Que tiene que ver con eso, que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, pero ahora lo vamos a ver bíblicamente. Dice, definición bíblica. Está en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él,
si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿quiénes son los discípulos de Jesús? Los que permanecen en su palabra. Y eso es algo que debemos entender y tenerlo clarito. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? ¿Quiénes son los que siguen los pasos de Jesús? ¿Quiénes siguen la huella de Jesús? ¿Quiénes van por el camino que Jesús dejó trazado? Los que siguen su palabra, su evangelio, sus enseñanzas. ¿Qué es la palabra de Jesús? El evangelio completo, todo lo que Jesús nos dejó aquí escrito. En el Nuevo Testamento usted encuentra todo esto. Amén. Desde los 4 primeros libros que son los evangelios, después va a encontrar también un desarrollo en un libro intermedio que es un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, donde también se habla de lo que pasa después de que Jesús se va al cielo, ¿cierto? Y luego de eso vemos también lo que ocurre con el apóstol Pablo. ¿Me entiendes? Entonces, toda esa enseñanza, todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos hicieron, porque fueron los primeros seguidores de Jesucristo, nosotros tenemos que seguir esa línea. Tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir sirviendo, ¿cierto?, a nuestro Dios a través, ¿cierto?, de seguir los pasos de Jesucristo. El que permanece en su palabra es un discípulo de Él. O sea, la palabra no es solamente para leerla, hermanos. La palabra no es solamente para aprenderla y memorizarla. La palabra es para hacerla. Si yo leo, debo poner en práctica lo que leo. Y cuando yo leo y aprendo, me hago responsable de lo que estoy leyendo y debo ponerlo en práctica. O si no, un día voy a tener que dar cuenta al Señor. Porque yo estoy leyendo y estoy aprendiendo. Ahora, ¿qué es una persona que aprende? Una persona que aprende es la que lee, ¿cierto? Y aprende, o sea, pone por obra. Hace lo que está en la palabra. Amén. Bueno, continuamos. A ver qué más dice acá. En estos versículos Jesús nos está enseñando que si permanecemos en la palabra de Dios y si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, nos convertimos en sus discípulos. El significado de un discípulo literalmente se traduce como un aprendiz. Denota el que sigue las enseñanzas de alguien. En términos bíblicos, un discípulo es un creyente que sigue las enseñanzas de Cristo y sigue su ejemplo. Amén. Mire qué hermoso es, ¿cierto? Es lo que recién yo también le acabo de explicar, ahí está escrito también. Se da cuenta que todo lo que decimos aquí está escrito, así que si a usted se le olvida algo o cualquier cosa, está todo aquí, hermano. Todo acá en este material. Por eso es importante que usted siga el discipulado. No solamente se conforme con ver este video en YouTube, sino que también nos escriba al WhatsApp y nos diga: pastor, yo quiero ser parte del discipulado, quiero aprender, y yo le voy a ir enviando este material también, ¿no? ¿Cierto? Para que no solamente se quede con el video y haga el video. Bueno, continuamos, dice: así que el discipulado es el inicio de un proceso continuo de seguir aprendiendo y obedecer haciendo una realidad lo que aprendemos, o sea, practicando lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Esto significa que debemos leer su palabra con mucho cuidado y aplicarla a nuestra vida cotidiana. Como discípulos de Jesús debemos abandonar cualquier enseñanza que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, como Pablo advierte. Y miren lo que advierte Pablo, ponga mucha atención. Y aquí yo después voy a hacer un pequeño paréntesis. En 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 2 al 4, dice lo siguiente: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de los mitos. ¡Wow! ¡Wow!
Se da cuenta que el discípulo debe mantenerse en la verdad. Por eso Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. O sea, el discípulo debe ir por este camino, por las enseñanzas que Jesús nos dejó. Él es el camino, Él es la verdad. Lo vuelve a resaltar ahí, ¿cierto? Y recalca que Él es la verdad. Por lo tanto, su camino es el verdadero. Ahora bien, amados míos, dice así que, ¿cierto? Como discípulos de Jesús debemos abandonar cualquier enseñanza que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, como Pablo advierte a Timoteo. Pablo, ¿cierto? Su discípulo Timoteo, su regalón. Entonces, Pablo le está enseñando a Timoteo cómo llevar, ¿cierto?, la obra del Señor. Cómo corregir a los hermanos, cómo enseñarle a ellos a que sean hombres y mujeres verdaderamente hijos de Dios, ¿cierto? Que su testimonio, que su vida, que su diario vivir dé testimonio de esto. Entonces, Pablo acá le está diciendo algo muy importante, dice, predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Mire, debemos predicar la palabra de Dios, debemos mantenernos preparados. ¿Qué significa eso? Siempre debemos estar aprendiendo, nunca debemos dejar de aprender, ¿cierto? Sea o no el tiempo oportuno. Hay personas que dicen, no, el otro mes tenemos que ir a una misión, entonces yo voy a empezar a estudiar ahora. No hay tiempo oportuno. Sea o no el tiempo oportuno, usted siempre se tiene que estar preparando. Y esta es una muy buena oportunidad para hacerlo, a través de este discipulado. Reprende y anima a tu gente con prudencia y buena enseñanza. La prudencia y la buena enseñanza nosotros la encontramos acá. Si nosotros comenzamos a enseñar doctrinas aparte, ya nos vamos a salir de la prudencia y de la buena enseñanza. Amén. Y llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza según sus propios deseos y buscarán, mire lo que dice aquí, y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Por favor, mire lo que está diciendo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán a los mitos. Yo le quiero aconsejar algo y espero que usted tome este consejo para su vida de buena forma. Hoy día, el hecho de la pandemia en Chile, ¿cierto?, de lo que estamos viviendo en este tiempo, hoy es 23 de marzo del 2021, por si es que este video lo van a ver 10 años después, entiendan a qué nos referimos con la pandemia. Hemos vivido más de un año, ¿cierto?, de pandemia, prácticamente pasado un año y medio mes más o menos. Entonces, esto nos obligó a cerrar las iglesias, no podemos estar reunidos, no podemos hacer muchas cosas. Y buscamos una alternativa que fueron las redes sociales y comenzamos a transmitir nuestros cultos. Y comenzamos a transmitir nuestras escuelas bíblicas y comenzamos a transmitir, ¿cierto?, para nuestros hermanos de la congregación. Entonces, mucha gente empezó a meterse y a ver estas publicaciones, gente de otras iglesias, de otras congregaciones, y esto trajo una mala costumbre, trajo una muy mala costumbre. Yo quiero que usted lo tome muy bien este consejo, porque yo sé que hay personas que les encanta y les agrada ver y compartir todo lo que ven en las redes sociales. A veces usted escucha un predicador y porque escuchó la cuarta parte, a veces usted ni siquiera escucha el mensaje completo. A veces usted escuchó un pedacito y se dice, oh, qué lindo lo que dijo, lo comparto. Pero usted a lo mejor no escuchó toda la palabra, no escuchó todo el mensaje, la enseñanza. ¿Sabe? En las redes sociales hay muchas enseñanzas totalmente equivocadas. Pero ¿qué está buscando el hombre? El hombre y la mujer están buscando oír lo que ellos quieren oír. Quieren acomodar este evangelio. Cuando hay predicaciones donde a usted le dicen, no importa si da lo mismo que aquí, que allá, así venga nomás, sirva al Señor así nomás y da, tal cual. ¿Cierto? O cuando hablan de prosperidad, o cuando hablan de una cosa u otra. Yo he escuchado tantas cosas, hermano.
¿Y sabe por qué las he escuchado? Porque me las comparten. Y yo he puesto atención y las he mirado y he dicho, wow, cómo el hermano o la hermana no se da cuenta lo que está compartiendo. El mensaje que está entregando esta persona está totalmente fuera de la verdad. Claro, hay muchos pastores y pastoras que están entregando la verdad. Yo no quiero decir que todo el mundo está mintiendo, pero esto se ha dado y se ha prestado para una mala costumbre. Entonces, este pastor dijo algo malo, me cambio, nunca más lo veo, veo a otro. Este no me gustó tampoco, veo al otro. Este me gustó, aquí me voy a quedar. Ya 3, 4, 5 videos, qué lindo, pero al sexto o séptimo video, el pastor dijo algo que a usted no le gustó, se cambió al otro pastor. Y al último ven miles de cosas distintas. Su cabecita no tiene la capacidad para recepcionar tanta información distinta de un solo tema. Por lo tanto, lo que va a provocar eso en usted es confusión. Yo le recomiendo, si usted pertenece a alguna iglesia o no pertenece a ninguna iglesia, bueno, busque un pastor, un mentor. Por eso están los pastores, por eso están los mentores, ¿cierto? Posiblemente usted puede ver algunas otras cosas, pero siempre y cuando usted tenga testimonio, pero no vea 10 o 15 o 20 cosas distintas. No, pastor, yo en la mañana veo la predicación del pastor Luchito, después el mediodía la predicación del pastor Juanito, después en la tarde veo la predicación de la pastora Roxana, después veo en la noche el pastor no sé cuánto, después el otro día veo el profeta no sé cuánto y la profeta aquí, y veo al teólogo y veo al maestro de la palabra y veo al evangelista y así, hermano, ¿sabe? Eso le hace muy mal. Eso le hace muy mal. El cristiano verdadero tiene que ser un hombre ordenado. Hay mucha gente que hoy día se conforma. Yo tengo conversaciones con muchas personas y a veces le digo, pero está mal así, hermano, esto no es así. Me da lo mismo, ¿sabe qué más, pastor? No vengo más a la iglesia, me voy, total, veo enlaces, escucho la radio, veo esto, pero se llenan de tanta información y muchas veces una información, una visión de un lado y de otra, lo único que van a hacer en su vida es confundirlo. Por eso usted debe tomar decisiones. Usted debe tener un pastor, debe tener un mentor. Eso no le va a evitar a usted escuchar a otros pastores, a otros siervos de Dios, pero que realmente edifiquen su vida. Pero a veces hemos tomado esa mala costumbre y se ha tomado, hermano, lo mismo que pasaba en la iglesia cuando nos reuníamos. Cuando nos reuníamos en la iglesia, al hermano o la hermana que no le gustaba la predicación del pastor, como dicen por ahí, porque le pegaban los cachos, ¿qué hacía? Se iba de la iglesia, no volvía más a la iglesia. Y se iba a donde otro pastor, a donde no le resaltara su pecado. Porque hay gente que se molesta cuando la palabra del Señor habla de algo y le toca. Entonces, ¿qué hacen? Se van. Hoy día es peor en las redes sociales. Hoy día es peor, hermano. A tal punto que nuestros propios hermanos, hablo de muchos pastores que hemos conversado este tema, nuestros propios hermanos, nuestra propia congregación, hoy día ya no sabe qué ver porque está tan confundido que le gusta le gusta este otro, le gusta el de allá y le gusta el de acá y muchas veces los grupos internos de la iglesia se empieza a compartir del pastor para allá, del pastor para acá. Eso es una falta de respeto. Amén, es una falta de respeto porque usted pertenece a una iglesia, usted tiene un pastor. Yo le recomiendo que escuche a su pastor. Le recomiendo que usted se alimente de su pastor. Le recomiendo que usted le pregunte a su pastor. Le recomiendo que usted se mantenga ahí en esa línea. ¿Sabe por qué? Porque usted va a tener un mentor, porque usted va a tener un flujo de agua. Siempre va a ser la misma agüita. Amén. Porque hoy día hay muchas cosas que realmente hay que pasarlas por sedazo, hermano. Hay muchas cosas que hoy día uno tiene que pasarlas por el colador, porque si no van a causar confusión en su vida. Amén. Espero que tome ese consejo para su vida. Amén. Continuamos. Dice, vamos a ver aquí qué es lo que dice. Aquí ya está hablando de algo muy importante. Dice, de acuerdo a lo que ya hemos visto, podemos decir que uno de los principales requisitos para ser un discípulo es la fe. ¿Qué es la fe? En Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice este primer versículo? La certeza de lo que nos espera. Debemos creer con todo nuestro corazón que nos espera una vida eterna. Esa debe ser nuestra convicción. Nosotros no servimos a Dios para que nos dé casa, auto, grandes empresas, mucho dinero. No. La certeza de lo que nos espera, yo debo tener certeza de lo que me espera. ¿Qué es lo que a mí me espera realmente? Si yo sirvo a Dios, es una vida eterna y obviamente con Él. Amén. La convicción de lo que no se ve. Hoy no escuchamos a Dios como los antiguos. Hoy no vemos a Jesús en persona, pero creemos por lo que sentimos a través del Espíritu Santo. O sea, hoy día creemos por fe. No vemos, no tocamos, pero creemos por fe. ¿Y quién, cierto, nos hace sentir la presencia de Dios? Es Dios mismo a través de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Amén. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe debemos creer que Dios es el creador de todo el universo, así como también del hombre y la mujer, su creación más amada. Este es un principio muy importante. Escuche esto, por favor. Este es un principio muy importante, ya que estamos hablando de fundamentos. Y para conocer a Dios, en primer lugar debemos saber quién es Él. Cuando comenzamos a entender quién es Dios, nuestra fe es fundamentada, es inquebrantable. Este es un principio, o sea, ¿de qué principio está hablando aquí? Este es un principio muy importante. Creer que Dios hizo todo. Que Dios creó el universo, el mundo, Dios creó los astros, las estrellas, el mar, la tierra, y creó al hombre y la mujer. Hoy día hay cristianos, escúchame bien, hoy día hay cristianos, seguidores de Cristo, que les cuesta creer esto. Pero ¿será así que Dios creó al hombre y a la mujer? ¿Y cómo Dios iba a crear todo? O sea, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero eso me parece imposible. Yo creo que ahí ya le están poniendo color. He escuchado gente que lleva años sirviendo a Dios y no creen en esto. Lo dudan. No, tiene que haber sido de otra forma. Lo que pasa es que a veces los cristianos somos medio, no sé, como que somos medio fantasiosos para creer las cosas. Entonces, yo creo que Dios existe, que Jesús existe, pero en realidad, así como que todo fue creado por Él, no. O sea, yo creo que ahí ya estamos entrando en otra cosa. Cristianos, hombres y mujeres sirviendo a Dios por años, que hablan de esa forma. ¿Qué más entonces, hermanos, de hablarles de la vida eterna? Entonces, si no creen que Dios es el creador de todas las cosas, menos van a creer que hay una vida eterna, que después de esta vida hay otra vida, y que esa vida es eterna, y usted tiene dos posibilidades: o la vive en el reino de Dios, o la vive en el infierno. Pero hay cristianos que todavía no creen eso. Hay cristianos que no se convencen de eso. Hay cristianos que no creen en eso. Fundamentos. Para creer realmente en Dios, para que mi fe tenga fundamento, yo tengo que creer lo que dice la Escritura desde el primer libro, su primer capítulo, su primer versículo, hasta el último libro, hasta el último versículo. Debo creerlo con todo mi corazón. Si dudo en algo de eso, es porque realmente no creo, por hermano. Es solamente religión, costumbre, tradición. Yo voy a la iglesia porque mi abuelito iba a la iglesia, mi mamá iba a la iglesia, todos iban a la iglesia. Por eso voy a la iglesia. Sí, pero creo en Dios. Cero convicción. Entonces, tenemos que separar un religioso de un verdadero cristiano.
Analice su vida espiritual. ¿En qué lugar usted está? ¿Ha sido toda la vida un religioso? ¿O realmente ha sido un cristiano? ¿Realmente cree en Dios? ¿Realmente cree que Él hizo todas las cosas? ¿Realmente cree en la vida eterna? Hay cristianos, hay personas que llevan años en el Evangelio y aún dudan de esto. Yo tengo que tener plena convicción de esto. Amén. Y para que esto usted lo entienda de mejor manera, la segunda clase vamos a hablar de quién es Dios, para que usted conozca a Dios realmente, ¿cierto? ¿Quién es Dios? Vamos a responder esta pregunta en la próxima clase. ¿Quién es Dios? Aquí hay una pequeña respuesta inmediata que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy hay muchas religiones e incluso iglesias cristianas, hermano. Iglesias que se llaman ser iglesias cristianas que no creen en el Espíritu Santo. Hay religiones que anulan a Jesucristo, como que Jesucristo fue un mártir, un hombre más, uno más de la fe. Y de hablar del Espíritu Santo ni hablar, porque en eso no creen definitivamente. Solamente creen en Dios creador. Así como los judíos, como nuestros hermanos judíos, que muchos de ellos aún no creen en Dios, perdón, en Jesucristo. Y no han reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que Él era el profeta, el Mesías, el Rey, el prometido, el que iba a venir. Aún no lo creen. Y así hoy día hay mucha gente también que hay muchas cosas que no creen. ¿Pero sabe por qué? Porque no hay fundamentos en su vida. Yo le pregunto a usted, cuando lee el Génesis, cuando dice que Dios creó los cielos, la tierra, ¿a usted le parece posible o imposible eso? ¿Lo ha dudado? ¿Lo ha pensado alguna vez? Si usted sigue en este discipulado y termina este discipulado y va a entrar en la escuela bíblica, ahí va a entender ese concepto. Porque hay una explicación para todo eso. Hoy día no le quiero entregar más información ni enredarlo porque al final no va a ser de bendición. Prefiero que se quede con esto que estamos hablando hoy día. Amén. Pero un cristiano verdadero debe creer en Dios desde principio a fin, de lo que dice su palabra. Amén. Próxima clase entonces vamos a hablar de quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué tres personas? ¿Quiénes son estas tres personas? ¿Por qué se divide en tres? O sea, cuando Jesús vino a la tierra, Dios dejó el cielo y se vino porque dicen que Jesús era Dios. Entonces ahora se fue Jesús y ya no existe Dios, sino que ahora Jesús y Dios son uno solo. Entonces, pero ahora está el Espíritu Santo con nosotros, que es una energía. Es como algo, una energía nomás, como un poder. Tanta confusión que hay en eso, hermanos. ¿Se da cuenta? Cosas básicas que tenemos que aprender como cristianos para realmente entender en qué camino vamos pisando. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos encontramos en nuestro próximo video, nuestra próxima clase, el video número 2, con el tema ¿Quién es Dios? Recuerde, amados míos, que siempre estamos a disposición para aclarar sus dudas a través del grupo de WhatsApp, donde usted también debe enviar las tareas. Tarea, ponga atención. La tarea para esta clase es muy simple y muy sencilla. Usted debe leer toda la información y debe traspasar todos los versículos bíblicos que se han mencionado en este tema. Usted los debe traspasar a su cuaderno. Solamente los versículos bíblicos. Y aparte de eso, usted va a tomar su Biblia, ¿cierto? Y cuando encuentre el versículo bíblico, por eso yo les pedía que tuvieran una Biblia donde pudieran rayar también y destacar. Usted va a tomar su Biblia, ¿cierto? Y va a destacar los versículos que usted va a traspasar a su cuaderno. Hágalo en el mismo orden que están entregados, ¿ya? Y después le toma una fotito y me envía esa tarea a mi WhatsApp, ¿ya? Que el Señor les bendiga grandemente. Si
solamente pedirle que usted siga orando para que podamos seguir discipulando a muchas personas. Siga orando por este discipulado, ore por nuestra escuela bíblica, ore también por nuestra escuela misionera. Son muchas las cosas que estamos haciendo para el reino de los cielos. Amén. También quiero dejarle cordialmente invitado, si en su corazón nace el poder ofrendar para este ministerio, amados míos, para lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque todo esto necesita recursos, todo esto necesita muchos recursos a veces. Entonces, si usted lo siente en su corazón, le invitamos a que tome contacto conmigo ahí al WhatsApp y yo le indico cómo lo puede hacer. Solamente si usted lo siente. Amén. Si no, está bien. Siga alimentándose y aprendiendo y siga siendo bendecido con este discipulado. Un abrazo, bendiciones a todos mis hermanos que están oficialmente en el discipulado. Y aquellos que ocasionalmente nos vieron a través de YouTube, le invitamos a que no se quede ahí solamente como un espectador. Venga y hágase partícipe de este discipulado. Que el Señor les bendiga. Un abrazo, muchas bendiciones y nos encontramos entonces en nuestro próximo video, nuestra próxima clase número 2. Bendiciones.